Hoy presentamos el Campo Santo. Buenos días, malditos oyentes. Nuestro tema del día es: ¿qué almorzó usted ayer? Tenemos una llamada. ¿Con quién hablamos? Con Billy Tontoni. No, Billy, es que el tema del día es que almorzó usted ayer y usted hace mucho tiempo que no almuerza, hombre. ¿Tenemos otra llamada? ¿Con quién hablamos? Buenos días, hablan con don Liborio Guáqueta. Ay, pero ese acento, ese estilo. ¿De dónde nos está llamando? De la vereda Guavas, arriba del corregimiento de Gualanday. Ah, una llamada campesina del clásico iguazo colombiano. Iguazo, sí, esa palabra me gusta. Bueno, les cuento que ayer me jarté un envuelto de plátano, una libra de yuca, arracacha y un chicharrón de 70 patas. Ay, el campo chipchombiano, la abundancia, la paz, la tranquilidad, esas noches silenciosas, hombre. Yo un día de estos voy a dejar este moridero y me voy para el campo a sembrar cebollas, oiga. ¡Iguazos! Vea, patrón, ahí viene Wilches con la gente esta de la finca que está buscando como problemas. Usted se está buscando un problema, señor Campo Alegre. Pero ¿cuál problema? Yo solo quiero entrar a mi finca. Yo ya le dije que esta no es su finca. En esta finca son colaboradores y los voy a convertir en unos coladores. Tienen un plazo de 3 días para sacar todo de aquí y si no me cumplen el plazo, los desplazo. Tienes razón, Martín. No hay nada como la paz bucólica del campo chipchombiano, reflejada en la serenidad de sus gentes. Claro, es que la gente del campo es muy colaboradora. ¿Tenemos otra llamada? Hola, buenos días. ¡Ay! Otro campesino. Este también debió almorzar ayer de una manera opípara. No, señor, yo ayer no almorcé. Pero ¿cómo así que no ha almorzado? ¿Desde qué vereda nos llama? No, a mí me tocó salir del campo y ahora estoy pasando trabajos. ¿Y los pasa en computador o a máquina? Bueno, pero por lo menos tiene empleo. No, señor, me estoy comiendo un cable. Claro, es que ¿para qué se vienen para la ciudad, hombre? Es que yo no entiendo por qué la gente del campo se viene para la ciudad. Vamos a hacer una campaña para que el campesino regrese al campo, hermano. El campo está vacío. Por eso es que estamos importando yuca, arroz, papa. Bueno, eso fue todo, o mejor dicho, nada. Que se los coma el cabeza de guanábana de J.C. Gutiérrez, oiga. No, es que estos trancones de esta ciudad son la locura, hermano. Es que no hay vías. ¿Quién habrá planificado esta vaina? ¿El Tino Asprilla o qué? Le quedó bien limpiecito el vidrio, mono. Ay, hermano, pero te dije que no tenía plata, hombre. Hermano, pero deme algo. Vea que esta mañana me desayuné con lípido y galletas de soda. ¿No ve que yo soy un desplazado de campo? Mira, Santiago, ¿vos no tenés nada ahí? Espérate y me quito el cinturón. Que ya no tenemos más plata, hombre. Ah, cometiendo la infracción más estúpida del Código de Tránsito, viajar sin el cinturón de seguridad. Pero señor, me lo acabo de quitar para darle una limosna. Ay, hermanito, yo no me le voy a comer ese cuento. Aquí tiene el partecito. Vea, si paga dentro de 2 horas tiene el 50% de descuento, pero si paga después le vale 10 veces más, pero solamente lo puede pagar en el ahorramenos de Bosa. Vea, ahí está la dirección, transversal 123 Sur 450 C bis Oeste 123. Bueno, pero todavía nos queda media hora para pagar. No, es que esto por aquí no se encuentra ni un parqueo y con este calor... Uy, mira, aquí hay uno. ¿Y ahora cómo vamos a hacer para bajarnos? Qué pena, señorita, usted puede estar muy bonita y todo, pero no puede parquear ahí. No, pero ¿por qué espera a que haga toda clase de maromas para decirme que no me puedo parquear ahí, hombre? Es que yo no la había visto, señorita. Puede parquear aquí cerca que hay un parqueadero. ¿Me dan documento, me al favor? Ay, maldita sea, hombre, dejé los papeles en el carro. Santiago, préstame un documento, ¿sí? No, señor. Tiene que dar un papel personalmente del señor propietario. ¡Ay, maldita gente de la ciudad! Cálmate, Martín, que te va a dar algo, hombre. Ya vamos a coronar. El que sigue. Vea, señora, vengo a pagar mi multa con descuento. Un momentico, señor, que estoy hablando por teléfono, ¿sí?
Ay, ¿estás suelto? Ay, pobrecito, mi amorcito. No he hablado con mi marido. ¿Por qué? ¿Estás celosa? Señora, por favor. Ay, un momentico, papi, que aquí tengo un tipo todo cansón. ¿Qué es lo que quiere? Pues pagar esto, señora. Es que el descuento es válido solo si se paga 2 horas después de cometida la infracción, ¿sí? Y ya usted se pasó, le voy a decir exactamente, señor infractor, 10 segundos. Ay, ya no me soporto ni esta ciudad ni la gente de las ciudades chipchombianas, hombre. No aguanto más mediocridad, ineptitud y displicencia. Santiago, te invito a que cambiemos nuestras vidas, por favor. Vámonos al campo a sembrar cebollas. Sí, vámonos lejos de esta ciudad asfixiante, de ineptos y de gente mala sangre. Buenos días, queridos oyentes. A partir de hoy los acompañan en este horario Pito López y Tátara Nieto, el caderón del FM. Informamos a la opinión que Martín y Santiago han pedido una licencia para hacer nuevos libretos, nuevas situaciones divertidas que tanto gustan a nuestros oyentes. Estarán fuera del aire 1 año. ¿1 año? Eso es lo que ustedes creen. ¿Pero a dónde van? ¿Acaso no sienten el olor del campo? El aroma de la tierra arada. La ciudad no tiene nada que ofrecerles. ¿No sienten el orgullo de ser un campesino chipchombiano? Pero ¿cuál orgullo si aquí el campo está abandonado? Pero claro, gente de poca fe. Está abandonado porque ustedes se están yendo. Pero mejor, váyanse a la ciudad. Ustedes son los campesinos que no queremos acá. Gente floja que no quiere trabajar la tierra. Pero ¿cómo nos vamos a ganar la vida por acá? Tranquilo que yo sé cómo es que se pela la guanábana y el anupo acá. Sembrando cebollas. Pues sí, sembrando cebollas. ¿Pero dónde? ¿En esta muela cariaga suya o qué? Eso no tiene problema. Compremos cualquier parcelita, cualquier tierrita y ahí nos vamos acomodando. Vea por ejemplo esa finca. Buenos días, buen hombre, compadre, ¿cuánto vale? 5,000 pesos. ¿De qué tamaño es la propiedad? La está viendo, soy yo. Estoy vendiendo mi cuerpo. Es que la situación está muy berraca. Cucaita, fuera de aquí. ¿Qué se les ofrece a los señores? Necesitamos una tierrita. Cómpreme esta tierrita. Tiene 17,000 hectáreas. Vale 1,000,000 de pesos. ¿La hectárea? No, toda la finca. Pero nosotros no tenemos tanta plata, oiga. Pues la cambia por el carrito. Yo necesito salir de aquí inmediatamente. Me iba llevando este animal. Tengan. Ahí les dejo al mayordomo don Cucaita. Bueno, patrones, bienvenidos a la finca. Pues aquí tenemos el beneficiadero. Por allá está la marranera, donde están todos esos marranos allá esperando a que los matemos a todos. Y mañana vamos a empezar temprano para el deshierve. Por eso tenemos que acostarnos con las gallinas. Perdóneme, señor Cucaita, pero nosotros no nos acostamos con las gallinas, para eso trajimos a Cerdo. Ah, a propósito, ¿dónde es que está Cerdo? ¡Cerdo! ¡Cerdo! ¿Cuándo es que me va a regalar ese hocico? ¿Oín? ¿Pero quién es esa marrana tan jugosa? Es Aura Cristina, la marrana más sabrosa de la comarca. Pero yo pensaba que Aura Cristina era nombre de potra, no de marrana. ¡Arre, Cerdo! ¡Arre, Aura Cristina! Bueno, ya está todo listo para la siembra. Nos hacen falta algunas herramientas. Y también abono, ¿no? No, esta tierra está toda abonada. Y a propósito, ¿para qué son todas esas cruces? Para marcar el sitio donde está el abono. ¡Ay, qué sabrosa esta vida de campo, oiga! Ese desayuno sí estuvo bien trancado con esa gallina. Ay, la gente como es de amable por acá, hola. Arre, mula, arre, échala. Muchachos, les quiero presentar al hombre más rico del pueblo, Donald Trump. Oiga, señor Trump, vea, necesitamos garlancha, cabulla, costal, uria, un ariete, pico, pala, barra, barreta y barretón y una lima para los cascos de la mula.
miel de purga, 40 herraduras pa' mula y sopronal pa' un marrano que tenemos con sarna y diarrea. ¡Ay, un lavado para hacerle a Aura Cristina! ¿La potra? No, hombre, don Trompa, la marrana. Es que esa berraca vive se enferma. Pero miren quién está por acá, el viejo este de la finca Los Campo Alegre. ¿No les habíamos dicho que se perdieran? ¡Que se me fueran de acá! Venga pa' acá, viejo, y yo le digo un secreto. ¡Arre, mula berrionda! ¡Arre! Esto por acá está resultando como peligroso. ¿Dónde quedó la amabilidad y la cortesía de la gente del campo que tanto pregonaba Martín, hombre? No me confunda, mi compay. Lo que pasa es que como acá la gente está acostumbrada a estrangular y a despescuezar gallinas y a degolletar marranos metiéndoles un mataganado por el pescuezo, entonces la gente piensa que los del campo son salvajes. Pero la gente en general es como buena, oiga. Mire, por ejemplo, aquel viejo tan sabroso que viene allá. Buenos días, muchachos. Yo soy don Manolo. Es que estoy muy necesitado, es que no he comido en 5 días. ¡Ay, pobre hombre, venga con nosotros y se toma un plato de changua de jeta de mula con envuelto de mazorca, ¿vea? Pero es que no soy solo yo. También son mis muchachos que están pasando hambre. Ya las vistas no me sirven del hambre que estoy pasando. Ayudemos a este pobre viejo, vea. Es que la gente del campo está muy jodida, hombre. Y díganos, don Manolo, ¿cuántos muchachos tiene? Ya van a ver. Como les iba diciendo, mis muchachos están muriendo de hambre por culpa de las políticas neoliberales y de toda la ideología foránea, que son tácticas de manipulación del imperialismo yanqui, que con su tecnología alienante están desbancando al campesinado de las zonas campestres. Ustedes tienen que colaborar con esta noble causa. Váyanse bajando del bus. Pero señor, si nosotros no tenemos es nada. Eso lo vamos a ver. Tráigame el portátil. No, si estos están más arrancados que una yuca. Ustedes me dan tanta lástima que les voy a cubrir el sobregiro. ¡Ujuy! ¿Qué han encontrado por ahí de comida? Aquí me encontré un par de marranos bien jugosos como pa' un sancocho, compañeros. Maten a ese par de puercos miserables. No vayan a matar a Aura Cristina, no. Aura Cristina, no. Adiós, Aura Cristina, ¿por qué te tuvo que pasar esto? Agradezca usted que habla a tiempo, si no lo hubiésemos destazado también. Bueno, muchachos, gracias por todo. Pero por lo del sobregiro nos tenemos que llevar todos los marranos, todas las mulas y todas las garlanchas. Se comieron a Aura Cristina, se comieron a mi marrana. Ay, ya me está empezando a dar pánico este berraco campo, oiga. Quiero estar al lado de mi mamá y de mi papá. Dormir en la mitad de ellos. Me sentía tan protegido, oiga. Ah, hombre, no me ríe más, no sea niña. No es que la gente del campo era buena. Pues entonces tome pa' que lleve. Por lo menos ya pasó lo peor. Ustedes van a ser testigos de excepción de lo que le pasa a los colaboradores. Tenemos información de que les dieron posada de alimentos no sediciosos. Ténganse porque se les va a ir onda. Pero nosotros no les dimos nada. Nosotros no les dimos ni comida. Ah, no, ¿y esto qué es? Va a tocar llamar al patrón para que se encargue personalmente de ustedes. ¿Y quiénes son estos, Wilches? Unos tipos todos raros que nadie sabe de dónde llegaron y que son colaboradores de los bandoleros. Ah, muy grave, porque los que no están con nosotros están contra nosotros. Pero señor, si nosotros lo único que queríamos era salir de la ciudad y abandonar uno de los medios más mediocres, la radio chipchombiana. Nuestro único objetivo era convertirnos en unos iguazos. Claro, esas voces me parecían conocidas. Estos son los iguazos de Radio Pecueca. Suélteme a esta gente, carajo, ¿no se da cuenta de que son los inútiles? Son los iguazos fracasados. Matemos a este marrano para celebrar porque aquí por esta vereda nunca vienen estrellas. Máteme a este berraco, pero ya.
Decapíteme a este marrano y me guardan la sangre para tomármela calientita. Pero don Liborio, él es cerdo. Pues por eso mismo. No, don Liborio, es cerdo, el iguazo por antonomasia. Ah, claro, cerdo, el iguazo. ¡Qué berraquera! Gracias por el autógrafo para mi hijita que los admira mucho. Usted viera la China como está de linda. Eso es una ternura de sardina. Bueno, vámonos que tenemos que quiñar a unos colaboradores, hijo de madre. Ay, pero ¿qué es esta vaina, hombre? Esta es la ley de la selva, la anarquía total, la ley del más fuerte. Y nosotros nos regimos por la ley del más débil. ¿En qué país vivimos? No hay salida. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el Estado? Ahí viene el Estado, Santiago. Ahí viene. Yo sabía que el Estado no nos iba a dejar solos. ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde era que tocaba fumigar con el glifosato? Eso es por acá hay mucho cultivo ilegal. Mire, allá nos hacen señas. Hoy vea, es allá donde están el gordo, la india y el marrano. Es ahí. ¡Aquí! Jamás pensé que el Estado nos fuera a dejar en este estado. Vimos un fracaso total en la radio, Pito. Seamos realistas, nosotros no servimos para esta vaina. Tienes razón, Tátara. Es que nosotros somos muy ignorantes. La mejor decisión fue venirnos para el campo. Es que nosotros somos muy montañeros, pues. Tienes razón, Pito. No hay nada como la paz bucólica del campo chipchambiano. ¿Qué pues, pelados? Ah, claro. Habían venido al campo en busca de inspiración. Pero ¿por qué se regresan tan pronto? Es que ya tuvimos suficiente inspiración, Pito. Pero esto es sabroso por acá, la hemos pasado divino. Se lo recomiendo. Gracias, muchachos. Oye, y se van por la emisora, díganle al doctor CJ que nos espere sentado, porque nosotros renunciamos. Venga, Tátara, pues. ¿Qué le pasa, hombre, pues, Pito?